Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Justicia en Frecuencia. En este episodio abordaremos cómo las obligaciones pueden transmitirse sin que desaparezca el vínculo jurídico original. Analizaremos cuándo cambia el acreedor, cuándo puede cambiar el deudor y cuándo un tercero puede colocarse en la posición jurídica del acreedor. Este capítulo tiene como finalidad explicar cómo las obligaciones pueden modificarse a cuanto a sujetos sin que necesariamente desaparezca una relación jurídica. En este caso, pues se analizarán las tres figuras fundamentales del derecho de las obligaciones, las cuales son las cesiones de derechos, cesiones de deudas y subrogación. El estudio se apoyará en el Código Civil Federal, así como una doctrina civil contemporánea. Esto con el objetivo de comprender la función práctica de estas figuras en el tráfico jurídico. Y como coanfitriona tenemos a mi compañera Alondra, quien ella nos explicará un poco cómo veremos este podcast. Y bien, como dice mi compañera, a través de dos casos hipotéticos explicaremos cómo operan la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación, así como los efectos legales que generan en materia civil. También reflexionaremos sobre la importancia del consentimiento, la notificación y la buena fe contractual. Y mi compañera le explicará el planteamiento de los dos casos. A continuación tenemos el siguiente caso. Mariana celebró un contrato de préstamo con el Banco Solidez Financiera, mediante el cual recibió una cantidad de 100,000 pesos, obligándose a pagarlos en 12 meses con intereses. 6 meses después, el banco decide vender su parte de su cartera vencida y celebra un contrato de cesión de derechos con la empresa Construcciones González, transmitiendo el crédito que tenía contra Mariana. Posteriormente, la empresa notifica formalmente a Mariana que ahora es su nuevo acreedor. Ante dificultades económicas, Mariana acuerda con su hermano Luis que él asumirá la deuda. Sin embargo, la empresa señala que la situación solo será válida si otorga su consentimiento expreso. Finalmente, el padre de Mariana paga la totalidad del adeudo directamente a la empresa, recuperándola, con las intenciones de posteriormente reclamar lo pagado a su hija. Este caso permite analizar la cesión de derechos, ya que pues hubo un cambio de acreedor sin el consentimiento del deudor. Hubo cesión de deudas por la sustitución del deudor de consentimiento del acreedor. Y subrogación, ya que hubo un tercero que pagó y ocupó el lugar del acreedor. Ahora tenemos un segundo caso. En este caso, la empresa Inversiones del Bajío celebró un contrato de arrendamiento comercial con la señora Patricia, respecto de un local destinado a un restaurante con vigencia de 5 años. Después de 2 de operación, Patricia decide vender su negocio a la señora Fernanda, incluyendo el mobiliario, clientela y derechos derivados del contrato de arrendamiento. Para ello, Patricia celebra un contrato de cesión de derechos contractuales a favor de Fernanda, permitiendo transmitir los derechos de uso y goce del inmueble. Sin embargo, el contrato original contenía una cláusula que establecía que cualquier cesión requería autorización previa y por escrito del arrendador. Paralelamente, Fernanda acuerda con Patricia que asumirá las rentas vencidas que ésta adeudaba, pretendiendo situarla como deudora. El arrendador, al enterarse, se niega a reconocer la cesión y exige el pago inmediato de las rentas atrasadas a Patricia. En este caso podemos analizar la cesión de derechos contractuales, los efectos de cláusulas que prohíben la cesión, la sustitución del deudor sin el consentimiento del acreedor y las consecuencias frente a terceros. Inclusive se puede ver el alcance del principio de autonomía de la voluntad de cada persona. Respecto al problema jurídico que se presenta, realizaremos las siguientes preguntas. ¿Puede el acreedor ceder libremente su crédito sin consentimiento del deudor? Sí, el acreedor puede ceder su crédito sin necesidad del consentimiento del deudor, salvo que exista un pacto en contrario. Sin embargo, para que produzca efectos frente al deudor, debe notificarse formalmente.
¿Qué ocurre si el deudor paga al acreedor original sin saber si hubo cesión? Si no fue notificado de la cesión y paga, la buena fe el acreedor original y el pago es válida y lo libera. La notificación protege tanto al deudor como al nuevo acreedor. Cuando se libera completamente al deudor en una cesión de deuda, el deudor original solo queda liberado cuando el acreedor acepta expresamente o tácitamente la sustitución. Si el acreedor no consiste la obligación subsistente para el deudor original. ¿Es válida una cesión contractual cuando existe cláusula que la prohíbe? Depende. Si el contrato establece que la cesión requiere autorización previa, su incumplimiento puede hacer inoptable y puede constituir un incumplimiento contractual. ¿Qué diferencia jurídica existe entre la cesión de crédito y la subrogación? La cesión de crédito requiere un contrato entre cedente y cesionario, y la subrogación se produce por el pago del tercero, ya sea por la ley o por acuerdo. En el caso de la subrogación, pues el crédito se puede transmitir como consecuencia del pago y no por compraventa del crédito. ¿Qué pasa con las garantías accesorias cuando se transmite la obligación? Las garantías, ya sea hipoteca, prenda, fianza, etc., siguen al crédito. El cesionario o subrogado adquiere el crédito de todos sus accesorios, salvo al pacto en contrario. Bien, ya que mi compañera ya aclaró algunas dudas de la problemática jurídica, hablaremos acerca de la legislación aplicable. Primero, cesión de derechos. Conforme al Código Civil Federal, el acreedor puede ceder su crédito sin consentimiento del deudor, salvo pacto en contrario. No obstante, para que produzca efectos frente al deudor, debe notificarse formalmente. El cesionario adquiere el crédito con todos sus accesorios, privilegios y garantías. Bien, ahora hablaremos sobre cesión de deudas. La sustitución del deudor requiere necesariamente el consentimiento del acreedor. Si el acreedor no acepta, el deudor original continúa obligado. La liberación del deudor solo opera cuando el acreedor consiente expresamente la situación. Subrogación. La subrogación implica que un tercero paga cuando existe acuerdo expreso. En ambos casos, los terceros adquieren el crédito con sus garantías en la medida del pago efectuado. Y bien, ahora haremos unas preguntas a unos expertos. Bueno, y hoy tenemos el honor de tener como invitada a la licenciada Nora Aristain, que responderá alguna de las preguntas a continuación. ¿Puede pactarse contractualmente la prohibición absoluta de cesión? Sí, las partes pueden pactar una cláusula que prohíba la cesión del crédito, con base en el principio de autonomía de la voluntad, reconociendo en el Código Civil Federal, artículos 6, 78 y correlativos, sobre la libertad contractual. Sin embargo, si el contrato prohíbe la cesión, aún así el acreedor cede el crédito. La cesión puede ser válida entre cedente y cesionario, pero el cedente podría incurrir en responsabilidad por incumplimiento contractual. Siguiente pregunta. ¿Qué efectos produce la falta de notificación al deudor? La cesión no surte efecto contra el deudor mientras no se le notifique, y esto lo podemos encontrar en el Código Civil de la Federación en el artículo 2029 y 2030. Efecto principal. Si el deudor paga el acreedor original antes de ser notificado, el pago es válido. Después de la notificación, debe pagar al nuevo acreedor. Sí. Siguiente pregunta. ¿En qué diferencia la subrogación convencional de la cesión de créditos? La diferencia principal es cesión de crédito, subrogación convencional. El acreedor transmite un derecho a un tercero. Un tercero paga la deuda y ocupa el lugar del acreedor. Requiere notificación al deudor, surge por el pago, es un contrato, es un efecto jurídico del pago.
Ambas están reguladas en el Código Civil Federal, pero la subrogación se regula especialmente en los artículos 2058 a 2062. ¿Puede existir cesión parcial del crédito? Sí, el crédito puede cederse parcialmente, salvo que el crédito sea indivisible o se afecte la naturaleza de la obligación. En este caso, existirían varios acreedores respecto al mismo deudor. Ok, ¿qué ocurre con una hipoteca cuando el crédito se cede? La hipoteca sigue al crédito porque es un derecho accesorio, conforme al principio de accesoriedad. En los artículos 2032 y 2912 del Código Civil Federal, al cederse el crédito, también se transmiten sus garantías, incluida la hipoteca. Ok. Siguiente pregunta. ¿Puede el arrendador negarse válidamente a reconocer la cesión? Depende. Si el contrato de arrendamiento prohíbe la cesión sin consentimiento, el arrendador puede oponerse. Si no hay prohibición, no puede negarse injustificadamente. En materia de arrendamiento urbano, también puedes aplicar el Código Civil Federal en sus disposiciones sobre arrendamiento. ¿Qué riesgos asume el cesionario? El cesionario asume insolvencia del deudor, salvo pacto en contrario, excepción que el deudor podría oponer al crédito original. Existencia real del crédito. Si el crédito no existe, puede reclamar al cedente. El cedente responde por la existencia del crédito, pero no por la solvencia, salvo pacto expreso. ¿Cómo influye el principio de buena fe? La buena fe, según los artículos 1796 del Código Civil Federal, exige actuar con lealtad y honestidad, no ocultar información relevante, no abusar de cláusulas restrictivas. Si se cede un crédito sabiendo que es incobrable y se oculta esa información, puede existir responsabilidad por mala fe. ¿Puede el deudor oponer excepciones al nuevo acreedor? Sí, el deudor puede oponer al cesionario pago, compensación, nulidad, prescripción, incumplimiento previo, siempre que esas defensas existieran antes de la notificación. Esto protege el principio de que la cesión no puede empeorar la situación del deudor. ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de cláusulas contractuales restrictivas? Puede generar responsabilidad civil, pago de daños y perjuicios, resolución del contrato, penalidades si fueron pactadas, pero no necesariamente invalida la cesión frente a terceros, salvo que la ley disponga lo contrario. Hoy comprendimos que las obligaciones pueden subsistir aunque cambien los sujetos que intervienen en ellas. La ley permite que la circulación del crédito como parte del tráfico jurídico, pero también establece límites y requisitos formales. Bien, hoy pudimos aprender diferenciar entre cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. Es esencial para evitar conflictos y garantizar seguridad jurídica. Cada figura tiene requisitos distintos y efectos específicos que deben analizarse cuidadosamente. Y como un análisis de ambos casos demuestra que en la cesión de derechos el acreedor transmite el crédito sin requerir consentimiento del deudor, salvo pacto contractual. La cesión de deudas es la sustitución del deudor que exige consentimiento del acreedor. La subrogación, el pago por terceros, produce una transmisión automática del crédito. Estas figuras reguladas en el Código Civil Federal permiten la modalidad de las relaciones y obligaciones y garantizan continuidad, seguridad jurídica y equilibrio contractual. Bueno, muchas gracias por ver. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y nos vemos en el próximo episodio.